8:57 recibimos a dos congresistas, una del norte, la señora Espinosa de APP, y la otra del sur, la señora Ana María Choquehuanca de PPK, que fue también ministra de la Mujer. Y naturalmente queremos conocer su opinión sobre el pleno de ayer, que aprobó algunos proyectos de ley sobre reforma de la justicia, pero que aprobó también una moción de interpelación contra el ministro de la Justicia, señor Ceballos. Señora Choquehuanca, su opinión sobre esta interpelación. Bueno, buenos días a todos. Muy buenos días a las dos. A ver, acerca de la interpelación. Nosotros hemos pasado ya por un proceso anterior en 2 años donde teníamos a la interpelación como un medio de presencia política, diré, en cuanto a las decisiones de poder. De que yo lo puedo hacer, de que yo puedo tener la mayoría, de que yo interpelo, saco al ministro por distintas razones. En esta oportunidad yo creo que las interpelaciones tienen que hacerse como tienen que hacerse, con suma seriedad. Estamos en otro momento. Y este otro momento es precisamente el que ya no faltan 5 años para que nosotros dejemos el Congreso, faltan apenas 2. En este momento, esa interpelación viene siendo muy cuestionada, muy confusa. Y no solo confusa, yo creo que si nos pegamos a la norma y el reglamento, no procede, porque definitivamente el ministro de Justicia él está nuevamente con otra resolución, él está nuevamente nombrado por un nuevo gabinete, presidido por otro premier, que recién va a recibir el voto de la cuestión de confianza, y entonces, sin embargo, la próxima semana a él se le va a interpelar. Ahora, quiero aclarar algo. Las interpelaciones no son malas. Las interpelaciones se tienen que ver como... Práctica democrática. Así es, como una práctica democrática, exactamente. En este caso nos ha dicho que es confusa e ilegal. Vamos a ir a una pausa, escuchar titulares de la hora y escucharemos el punto de vista de Marisol Espinosa también sobre la interpelación. Son las 9:05 y recibimos en los estudios de RPP a la congresista Ana María Choquehuanca y a la congresista Marisol Espinosa de Piura, que debía darnos su punto de vista sobre una de las decisiones, comencemos por ahí, tomadas ayer, que es convocar para una sesión de interpelación al ministro de Justicia el jueves próximo. Bueno, es una interpelación bastante confusa porque por un lado es un tema definitivamente de debate nacional, el monto de la reparación civil. El monto de la reparación civil, que también me sumo, y lo dije desde el principio, desde que empezó la discusión en la Comisión Lavajato. Es más, pedimos la participación de la Fiscalía para que nos aclare en base a qué temas se iban o en base a qué criterios se iba a determinar cuánto iba a ser la reparación civil. Lamentablemente el tema, como ahora también se habló, estás intentando obstruir la justicia y hay que tener claro bien 2 cosas. Una cosa es el acuerdo de reparación y otra cosa es la delación premiada, que es otro proceso. Entonces, fundamentalmente, ¿por qué habría que cuestionar al ministro de Justicia? Primero, que el ministro de Justicia... ¿Por qué digo que es confusa? Primero, porque el ministro de Justicia no es el que ve la reparación en este caso. La reparación la ve exclusivamente el fiscal. El fiscal o los fiscales son los que determinan cómo van a premiar la delación de las personas que se someten a este proceso. El ministro no tiene nada que ver. No, es que puede participa su procurador y su procurador le tiene que haber dado cuenta. Falso. O sea, confusa, ¿le parece? Es confusa. Yo he votado contra la interpelación. No toda su bancada. ¿Cómo excepto la congresista Cruz, porque estaba justo haciendo unas coordinaciones con Cusco y fue ese el motivo, pero ella después... No entiendo por qué coordinar con Cusco la lleva a votar a favor de... No, ella en ese momento estaba se con una... y votó lo que no quería. Y votó en... ¿Y ese lapsus es irreparable? No, ya lo corrigió, ya envió una carta. Toda la bancada de APP toda la bancada votó en bloque. Creo que eso es lo más importante. Bueno, es un punto importante para aclarar, porque hasta ahora la información era que había habido un voto de Alianza para el Progreso a favor pero ella ya incluso lo rectificó. Pero además vuelvo a señalar, el ministro
¿Tiene la información? No tiene la información. Tiene la información que todos manejamos a nivel de prensa y a nivel de algunos comentarios, pero él puede ver el informe de 1000 páginas que se ha redactado desde la Fiscalía, no puede verlo. El procurador le ha dado informes al ministro. Creo que el procurador ha viajado a diferentes eventos que tenía, no, y o nos ha incluso dicho a hoy el recolectar ministro que tiene autonomía funcional, es un tema judicial. Y ese no olvidemos que fue un tema también de cuestionamientos. No olvidemos que muchas de las procuradoras, incluso algunas que hoy están en el Congreso, han salido a cuestionar cuando se les ha pedido informe, que también ese es un tema que habría que mirarlo con lupa, porque si el ministro está obligado a ir al Congreso a dar cuenta de, mínimo tiene que tener información. Y si el ministro pide información, y como decimos en términos coloquiales, y el procurador se le empala y no le quiere dar información, aduciendo de que estás interfiriendo en mi labor, habría que también considerarlo. Esperemos que no se le empale entonces. Una interpelación confusa, porque todavía ni siquiera el gabinete del Solar ha recibido el voto de confianza. Habiéndose presentado la renuncia por parte del Premier Villanueva, estamos hablando de un nuevo gabinete, porque cae todo el gabinete. Al caer el gabinete, se forma un nuevo gabinete que tiene que ir a pedir el voto de confianza. ¿Puede presentarse el ministro a la interpelación? Hay antecedentes en el Congreso de que sí. Sí se ha presentado casos, que el caso del ministro Cateriano. El caso de ahí va a ser cómo puede, suponiendo que quieran ir más allá de la interpelación al ministro. Más allá quiere decir una censura. Una censura. Sí, hablemos claro, sí. Cuando hablas de una censura, ya definitivamente ahí dices, ¿cómo vas a censurar a un ministro que a pesar de venir del periodo anterior, ni siquiera ha recibido el voto de confianza? O le ha sido denegado el voto de confianza. Exacto. Algunos extrapolan el voto de confianza que tuvo el gabinete Villanueva a él. Ahora, no, es un nuevo gabinete, le corresponde, junto a todos los nuevos ministros y al presidente del Consejo de Ministros, al ministro del Solar, recibir la investidura, recibir el voto de confianza. Y de ahí hacer la interpelación. Si es que, insiste. La interpelación se va a dar. Más adelante. Ahora, ¿cómo presentarse a una interpelación? ¿Cómo se puede presentar el ministro Ceballos a una interpelación para defender el acuerdo con Odebrecht, donde casi la mitad de las preguntas tienen que ver con el monto del acuerdo, cuando el presidente ha dicho que le parece insuficiente la cantidad? Sí, bastante contradictorio. Bancada oficialista que conteste esta pregunta, dudosamente oficialista. Bueno, en realidad, como ha dicho el ministro el día de hoy, pues el presidente lo que ha emitido es una opinión, pero no una decisión, digamos, de Estado, ¿no? Ahora, pero al margen de ello, el ministro Ceballos puede o no estar de acuerdo con este monto también. Probablemente él no pueda emitir una opinión personal, pero definitivamente lo deseable, obviamente lo deseable es que los montos sean muy altos, que las penas sean muy duras. Estamos hablando de corrupción. Estamos hablando de una red de corrupción muy grande, no solo en el Perú. Claro, pero sí, definitivamente también tenemos nosotros que evaluar, que analizar y que ver qué es lo que queremos para el país. ¿Queremos barrer la corrupción? ¿Queremos que desaparezca? Y queremos saber quiénes estaban involucrados y quiénes siguen involucrados. Y si no hay esas delaciones, ¿quiénes van a seguir? Todos queremos saber eso. ¿Ustedes creen verdaderamente, ustedes dos señoras, creen que todos quieren que sepamos? Bueno, hay intereses, ¿no? Hay intereses. Hay intereses. ¿En dónde los ve usted? En lo político. Hay intereses políticos, hay intereses de algunos líderes que no les conviene, pues, ¿por qué? Porque han estado ¿Quiénes son esos líderes a los que no les conviene? ¿No? ¿Quiénes son esos líderes a los que no les conviene que sepamos la verdad? Sabe quién pone las piedras en el camino. Pero el presidente le está poniendo en este momento. Él también, antes de la firma del acuerdo, dijo que no le parecía bien que volviera a contratar con el Estado Odebrecht. Son cuestiones que nosotros, en realidad, son cuestiones bastante complejas, porque por un lado nosotros sí queremos, ya lo digo, queremos que estos sean montos mayores, pero por el otro lado también queremos, y yo en particular y en lo personal, siempre he pensado que debemos ir por el lado de las delaciones, por el lado de saber y de conocer, por el lado de barrer y por el lado de empezar. De acuerdo. Viene Oas. Espinosa, ¿usted también cree que hay líderes políticos con influencia en el Congreso que no quieren que se hagan investigaciones reales para saber
¿Quiénes son los responsables peruanos de la corrupción? Bueno, primero empecemos señalando de que cuestionar la cifra no de ninguna manera puede interpretarse como intentar boicotear la investigación. Definitivamente siempre las personas que están acusadas o las personas que están cuestionadas van a tratar de cuestionar el proceso, van a tratar de oponerse al proceso. Eso es lógico. Quienes han participado desde las constructoras, políticos que estén involucrados van a tener que oponerse, bueno, ¿no? Habrá que Pero prestar mucha atención, entonces. Lo que hay que prestar atención es, y creo que también ahí tenemos un vacío en la legislación. Nosotros a raíz de este caso hemos notado un vacío. Primero, por ejemplo, en Perú te entregan la delación premiada, entonces en función de la delación, porque son datos, pero no olvidemos que los datos van acompañados de pruebas. Documentos probatorios. Y esas pruebas además tienen que ser corroboradas, no son corroboradas con otro dicho o con otra, sino con elementos de prueba. Claro que sí. Antes de que nos y en vence el Brasil, tiempo, quería preguntarle, adicionalmente, sí, estas pruebas van a un control de legalidad. El juez, antes de emitir la sentencia, determina cuál ha sido el proceso del colaborador eficaz, si efectivamente ha contribuido con todo lo pactado. Nos Ese queda es un un solo minuto. Yo quisiera destacar algo que se ha aprobado ayer en el Pleno, que tiene que ver con el desistimiento del Estado a través de la ONP en los procesos judiciales sobre pensiones que debían asegurar un realmente pequeño monto a nuestros ancianos, a nuestros mayores, con grandes costos de abogados y generando sobrecarga judicial. Usted, señor Espinosa, es uno de los autores de un proyecto de ley para que se autorice a la ONP a desistir. Quiero que nos dé algunos detalles sobre esto después de una breve pausa, tras la cual robaremos algunos instantes para que nos explique este tema que afecta a muchos de nuestros ciudadanos de más edad también en el Perú. ¿No? Veamos primero a la pausa. Son las 9:17 y antes de entrar al tema del desistimiento del Estado en los procesos judiciales por jubilación, Josefina Tausen quería formular una pregunta sobre la interpelación dichosa. Sí, habría que ver cuál es el momento constitucional para hacerlo, pero podría, para salvar el acuerdo con Odebrecht y tratar de conocer la verdad, hacer el gobierno una cuestión de confianza. Ese es un punto. Y dos, sobre las revelaciones de Odebrecht que vienen llegando y las que puedan llegar. Se habló también de colaboración con campañas congresales. ¿Usted recibió algún tipo de apoyo de Odebrecht para su campaña? No, ningún tipo de apoyo. De Odebrecht ni nada. Ni conferencias, ni nada. ¿No supo si hubo cuando usted candidateó con Ollanta Humala para la vicepresidencia de la República? No, ni de ninguna manera. O sea, todo fue para la campaña. Es más, yo le he contado creo que varias veces cómo hacíamos las campañas prácticamente mendigando recursos, porque no con los recursos propios, y no teníamos más recursos. Pero usted está en la fórmula. Pero nunca, ojo, que yo estuve en la fórmula. Pero cuando yo tuve que hacer la campaña, la hice sola y con mis propios recursos. A mí no me ayudó ni el partido, ni ninguno de los aportantes del partido, la hice sola. Bueno, vamos entonces al tema que ha planteado José. ¿Sería una causa para hacer cuestión de confianza? El presidente podría pedir cuestión de confianza, pero no olvidemos que las cuestiones de confianza son básicamente sobre políticas públicas. Entonces, que el Congreso se oponga a una política pública. Aquí se podría extrapolar el tema de la lucha contra la corrupción, pero el mismo presidente ha cuestionado, y me parece válido, el tema del monto. Creo que en el tema del monto, cuando miremos bien las cifras, además ya se han producido casos antecedentes, por ejemplo. En el caso de Chaca, se presentó la cifra y después el juez cuestionó la cifra. O sea, en el caso de Odebrecht, también el juez, cuando haga el control de la legalidad, puede cuestionar la cifra o puede evaluar si efectivamente, yo creo que un tema que debería evaluarse es qué tan dispuestos están los Odebrecht a dar información, porque los hemos visto desfilando en el Congreso, jurando y rejurando, porque juraron
dar toda la información. Y sin embargo hemos visto, porque dijeron, no tenemos nada que ver, no hay nada que ver, no hay nada que declarar. Y sin embargo, años después... Perjuraron. Bueno, perjuraron. lo hicieron en Brasil también y después Exacto. colaboraron, ¿no? Y después colaboraron. Entonces, ¿qué tanta información puedan dar y que además no sometan al Perú a un chantaje? Porque claro, te doy la información, pero siempre y cuando tú me dejes vender el departamento, me dejes sacar los fondos, me dejes... Es lo que hizo Barata en el país. Ya lo ha hecho una vez y me imagino que lo volverá a repetir. Y eso es lo que los fiscales sí deberían de garantizar, de que efectivamente sea una colaboración eficaz, eficiente, con pruebas para corroborar. De acuerdo. Vamos al tema de las jubilaciones, por favor, brevemente, porque el tiempo está sobregirado. Sí. Se ha aprobado ayer que la ONP pueda desistirse y no apelar cuando hayan decisiones judiciales respecto de pensiones, que en su gran mayoría son de 400 y pico de soles al mes, ¿no? Sí, no superan los 400 o no superan los 500 soles. Definitivamente son pensiones bajas, pero lo más triste es que las personas que están buscando su jubilación tengan que, una vez que ganan el juicio, ir a otro juicio para que les cumplan. Y una vez que los ganan, otra vez que le cumplan la sentencia, tienen que ir al gobierno regional o a su jurisdicción, como en el caso de los trabajadores en Piura del Ministerio de Agricultura, para que el gobierno regional les separe una parte del presupuesto para poder pagar su pensión. O sea, situaciones bastante injustas. El Estado ha gastado 166. Nos alegra que hayan votado eso ayer. Una cosa bien hecha ayer en el Congreso en beneficio de los mayores entre nosotros los peruanos. 9:21, vamos a hacer una pausa y despedimos a las congresistas Espinosa y Choquehuanca. Son las 9:22 de la mañana y es con gran satisfacción que recibimos al alcalde del distrito limeño de La Victoria, George Forsyth, quien ha llegado con una camiseta que proclama con letras brillantes Nirvana, ¿no? Palabra sánscrita que significa la plenitud de la paz. Señor Forsyth, ¿verdaderamente goza usted de la plenitud de la paz con el puesto que tiene como alcalde de La Victoria? Siempre y cuando haya seguridad ciudadana, como dice su gorro. Bueno, claro, ¿no? Y que nos acompañe la policía también. Bueno, siempre vas a tener la tranquilidad que haces las cosas bien, ¿no? Para un cambio, para la Victoria, que tanto lo necesita, para el Perú en general, ¿no? Que hace tiempo queremos salir de esa zona en que nos encontramos, que no encontramos el desarrollo, y por eso es tan importante pues esta lucha, que no es una lucha solo de la Victoria. Gamarra no es de la Victoria, no es de Lima, es de todos los peruanos y para todo el mundo, ¿no? Entonces encaramos esta lucha que es de todo el Perú contra la informalidad. Ya no podemos continuar así. No podemos continuar así. Una de las cosas que usted ha declarado ayer, que se ha descubierto, es que cuando se constituyen listas para que los que trabajaban como ambulantes al margen de la ley, sin pagar impuestos y pagando eventualmente cupos, se inscriban y se formalicen, no han querido inscribirse. Y en vez de eso, han venido otras personas que no eran ambulantes, que sí se han inscrito en esas listas. ¿Cómo interpreta usted eso? ¿Y qué podemos hacer para generar trabajo formal y convencer a nuestros compatriotas de que es mejor para ellos? Por supuesto que sí, la formalidad es importantísimo. Ahora, toda esa zona de la Victoria se crea justamente de la informalidad, ¿no? De la llegada de los camiones, se forma la parada, crece Gamarra, y algún momento los grandes empresarios, muchos empezaron como informales, y ahora mira cómo son. ¿Por qué? Porque encontraron la formalidad. ¿O de qué manera vas a acceder a un préstamo bancario? No te lo van a dar siendo informal. Entonces si tú quieres el crecimiento, quieres el bienestar, todos siempre aspiran a más, tienes que formalizarte y de esa forma entrar al sistema bancario justamente. Nosotros hemos hecho una campaña bastante larga de empadronamiento, e incluso con el Ministerio de Producción, no lo hemos hecho solo, el Ministerio de Producción también ha estado ahí acompañándonos para formalizar a los ambulantes que se empadronaban. Los guiaban en la hora de sacar el RUC, les daban el RUC, los formalizaban, les daban la empresa, luego los acompañaban encima durante un año con capacitaciones para el marketing digital, las webs. O sea, es un programa súper bueno que está dando producción también. Nosotros vemos locales les damos de forma gratuita durante 6 meses, pero en 2 meses se han ido a empadronar pues 2.500 personas. Y tendrían que ¿no?
Tendrían que en 2 meses, en la zona más comercial de todo el país, eso debería hacer en un día, 2.500 personas. Entonces, hay una voluntad de seguir en la calle. Ahora, eso es lo que hay, lamentablemente. Dadas las condiciones, hasta locales gratis. Yo me quiero quedar acá. 6 meses gratis, ¿no? No va a entender bueno, pero 6 meses en un lugar tan caro, ¿no? Por supuesto, el metro cuadrado se ha vendido $40.000 en Gamarra. Metro cuadrado, un metro cuadrado, $40.000, el metro cuadrado más caro del Perú, ¿no? Pero aún así prefieren pagarle a las mafias, ¿no? Porque hemos visto todos los reportajes donde le pagan. Gemelos Elías Figueroa, por ejemplo, ¿no? A los gemelos, los primos. Extorsionaban por cuadra. Las mafias están divididas por cuadras en la Victoria, ¿no? Y lo vemos en el parqueo que va en todo el distrito y en Gamarra por el cobro de los ambulantes. Y los ambulantes en todo el distrito en general. Son organizaciones muy, a la redundancia, organizadas. Es por cuadra, cada uno no se mete a competir con la otra. Ustedes están más que invitados a ir a Gamarra y van a ver cómo en las paredes hay símbolos de seguridad de un tipo, y están por cuadras, cada cuadra tiene su símbolo. Entonces es acá, esto me corresponde a mí y tú no te vas a meter en mi territorio. En mi territorio, y usted se ha metido en el territorio de ellos. ¿Qué hacer, por ejemplo? No, ellos se han metido en el territorio de los victorianos. Claro, exactamente, y usted lo está combatiendo. Estamos recuperando lo muy nuestro. Bien, usted está recuperando, muy bien dicho. Ahora, en el caso de los formales, que tienen un brazo informal también, que son los jaladores, ¿qué hacer con ellos? Bueno, definitivamente los jaladores son los primeros que generan la informalidad, porque claro, empiezan con la tarjeta, luego vienen con los polos y luego ya vienen con los puestos completos, ¿no? Y así es que empezó todo esto. Entonces, nosotros hemos aprobado una ordenanza esta semana, justamente el martes, donde las multas van a ser ejemplares. Los empresarios son los más afectados, son los primeros en quejarse de lo que venía sucediendo. Entonces nosotros hemos hecho un gran esfuerzo de recursos, de tiempo, que es el recurso más precioso que todos tenemos, en recuperar los de Amero A y B. Entonces, si hemos hecho tanto esfuerzo, ustedes no van a permitir que el comercio ambulatorio vuelva. La multa por galería, por jalador, por, digamos, promocionar, incentivar de alguna manera el comercio ambulatorio es de 16.800 soles. Multas ejemplares, porque acá tenemos que formar un hábito. La idea no es sacarle plata a la gente. La idea es que no haya ambulante. Y obviamente, ¿cómo lo hacemos? Cuando nos duele, nos duele el bolsillo. Sí. Ayer ya hemos metido alrededor de 15 multas de 16.800 soles. Nos habla usted sobre mafias que ya conocíamos o que presumíamos. Lo que no sabíamos es que en Gamarra podía haber un templo cristiano dedicado a depositar de manera ilegal mercaderías. Preciso que es un templo en homenaje a Jesús, que sacó a chicotazos a los mercaderes del templo de Jerusalén. Explíquenos, por favor, después de una breve pausa, ¿qué iglesia es esta que contradice los ejemplos de Jesús y que se presta para guardar ropa interior femenina, entre otras mercaderías, para venta ilegal? Nos lo dice después de la pausa. Que, como dije, he venido con una camiseta que dice Nirvana. Nuestro colega Giacomo Casas, músico, nos ha hecho saber que Nirvana no aluden al concepto sánscrito de la plenitud, sino a un grupo de rock grunge. Parece, señor alcalde, que la música puede ser también útil para las reformas públicas y sociales. Por supuesto, la música es la cultura, ¿no? La música, el deporte, ¿no? Son cosas que están haciendo mucha falta en la Victoria. No tenemos una cancha donde jugar la Liga. La Liga de la Victoria no se juega en la Victoria. Estamos desesperados a ver si recuperamos una cancha que la tiene el IP, estamos en conversaciones y eso la verdad que sería un éxito, ¿no? Obviamente quiero darle mucha importancia al deporte. Hemos recuperado mucho. El box, pusimos un cuadrilátero box en San Cosme, no sabes cómo se ha llenado, ¿no? Y mucho talento, ¿no? Hay que darle la oportunidad nomás a los chicos. Sí. Ahora, quedó pendiente la pregunta por las iglesias protestantes. Aparentemente no es solamente una,
sino que hay varias que se hallaban en la zona de Gamarra, puestas no al servicio del Dios del Evangelio, sino del Dios dinero. Bueno, hay iglesias, ¿no? Esta es la católica, una iglesia bastante conocida, el Divino Maestro, la verdad una iglesia el primera, saludos al Padre, pero hay otro tipo de iglesias ahí, ¿no? Con pequeños locales donde dan sermones, dan charlas. La verdad que nosotros no tenemos ningún problema, simplemente cumple la ley. O sea, a mí no me importa si eres iglesia, si eres empresa, seas lo que sea, tú vas a cumplir la ley. Así como no me importa si eres peruano, eres extranjero, eres chino, ruso o venezolano, tú vas a cumplir la ley. Eso es lo que nosotros queremos. Ahora, una de las portadas de unos periódicos saca informa que los ambulantes que fueron desalojados por la decisión de ustedes, de la municipalidad, la decisión firme, se han ido a la avenida Aviación. ¿A quién le corresponde desalojarlos de ahí? Bueno, ahí les comento, ahora es demasiado notorio, es muy drástica, de la reja para adentro ni un solo ambulante y la reja para afuera totalmente tomada, ¿no? Esto ya estaba tomado, ¿no? Y ya esto es la realidad, solo que ahora las realidades son tan distintas. No se notaba. Oye, mira ahí, pero definitivamente es un peligro. Las salidas, las puertas de emergencia son ahí aviación. Necesitamos que eso se despeje. Definitivamente es vía metropolitana, le compete al alcalde metropolitano y nosotros estamos más que contentos. Necesitamos que se arregle aviación, así como las demás vías metropolitanas, porque el Damero está rodeado de vías metropolitanas, que se liberen. Nosotros en el momento en que sea viable estamos más que dispuestos y felices de estar junto a él y encarar ese operativo. ¿Todavía no se ha reunido él con ustedes para ver cómo Antes de ayer nos tuvimos la primera reunión en la Municipalidad de Lima para ver cómo sería la recuperación de aviación, ¿no? Que definitivamente es un operativo, se recuperó con Urresti el 2014 y yo me acuerdo muy bien porque yo era alcalde interino. Entonces nosotros juntos hicimos la programación con Lima y varios y salió impecable. Muchos confunden ese operativo con el de la parada que fue el 11 y 12, ¿no? Este fue el 2014. Entonces se recuperó y sin ningún problema. Entonces se puede hacer. Hoy, y yo te digo, es difícil, ¿por qué? Porque estamos en medio de un operativo. Encarar otro sería bajarle las defensas a uno, entonces no conviene como estrategia, pero sí debería ser la continuación inmediata. Y hay que recordar que antes de este operativo usted emprendió otro en la Plaza Manco Cápac. Se le vio conduciendo un Caterpillar para derribar muros donde se nos había prometido hacer un museo que nunca vio la luz. Y todo esto bajo la mirada impávida del Inca Manco Cápac, estatua donada por la colonia japonesa por el centenario de nuestra independencia, que me parece que sigue siendo el único Inca que tiene estatua en nuestra capital. Allá vaya. Bueno, definitivamente es la plaza más grande del Perú, ¿no? La Plaza Manco Cápac, y siempre ha sido linda, hermosa, y es el orgullo de la Victoria, es el corazón de la Victoria. Entonces esos muros representaban, la verdad que cosas bastante desagradables, ¿no? Que estábamos impresionados en nuestro distrito, que Manco Cápac estaba preso, que hizo las paredes para cubrirse, ¿no? Era dura la realidad, ¿no? Que los espacios públicos ya no eran de la población. Entonces nosotros, aparte, para embellecer y recuperar nuestro honor, nuestro orgullo, tuvimos que derrumbar eso, ¿no? Como señal de que nos vamos a liberar, que la Victoria se viene liberando. Y todas esas actividades las tiene que realizar usted como alcalde con chaleco antibalas. Bueno, definitivamente pues las medidas que estamos tomando no son populares por esta poca gente, ¿no? Que son los delincuentes, porque cabe recordar, siempre recalcar, la Victoria es un distrito hermoso, con gente impresionante, gente siempre alegre, tenemos muchos problemas, pero siempre sonriendo, chamba, emprendedores, trabajadores, con tanta música, tanta cultura, es un distrito muy rico, ¿no? Y además con un equipo de fútbol sumamente popular. Claro, ¿no? el equipo más grande del Perú. ¿Cuál es que me he olvidado? ¿Cómo que? ¿No? Entonces... No, diga el nombre, pues diga el nombre. Bueno, Alianza Lima el Corazón Alianza toda la vida, Lima, disculpe. 1901. 1901. Entonces tenemos tantas cosas lindas, pero hay unos cuantos desgraciados que la verdad nos los quieren tirar abajo y no lo vamos a permitir. Y esos pocos
son el motivo por el cual toda la victoria es mal vista, pues, por unos cuantos, pues, la injusticia, ¿no? Entonces, las medidas que estamos tomando no le gusta a esa gente que quiere seguir con la mamadera, quiere seguir con la corrupción, quiere seguir cobrando cupos. El operativo está saliendo impecable, no ha terminado. Acá no estamos cantando victoria, no. Yo estaba hoy en la mañana, ahorita me regreso para allá, tengo que estar internado ya, porque esto es de un buen tiempo, estamos formando hábitos. Pero los pocos casos que podemos ver como un subnormal que vino ayer a incentivar a que se metan todos los ambulantes, a gritarle a nuestro personal, por favor, que se metan, hagamos escándalo, a insultar a Susel, a amenazar a Susel. Yo no lo voy a permitir con palabras homofóbicas hacia Susel. Susel ahora está pidiendo garantías por su vida, porque este tipo la vino amenazado. Esta es la gente que nos quiere destruir. Y que también tiene que estar con chaleco antibalas, Susel. Susel Paredes, gerenta de fiscalización. Nuestros saludos a ella. Señor alcalde, muchas gracias por su visita. Felicitaciones por este operativo y por transmitirnos ese amor por la victoria. Distrito de Lima, pero también valor que hay que garantizar para nuestro país, la victoria. Valor peruano. Muchas gracias, señor alcalde. Felicitaciones por su trabajo. Son las 9:40. Hacemos una pausa, retomamos ampliación de noticias. Son las 9:43 y recibimos con mucha satisfacción a una nutricionista y amiga de esta casa, la señora Sara Abu Sabah, que viene con su tercer libro publicado muy oportunamente en tiempo, Loncheras Saludables, subtítulo para la vuelta a clases, y que contiene 70 recetas balanceadas y nutritivas y además fáciles de preparar. Y además yo agregaría que la solución a todas las amas de casa y los papás que cada vez están más involucrados, que rompen cabeza y ya no saben qué hacer con la lonchera, ¿no? Sí, en realidad la intención de este libro es justamente facilitar ese trabajo, enseñarles cómo combinar, cuánto dar, qué cantidad, con qué frecuencia, cómo combinar, que eso es la parte teórica que es súper breve, súper concreta, y luego todas estas 70 recetas de loncheras completas que no solamente está el paso a paso, cosas tan simples como un pan con palta, por ejemplo, y cosas un poco más elaboradas como, por ejemplo, un paté que tiene hígado y que además está pensado en el reforzamiento de hierro, un problema que tenemos de salud pública, ¿no? Y además entender muchísimo ¿cuál es el rol de la lonchera? ¿Por qué la lonchera es importante? ¿Es para que el chico simplemente no tenga hambre en ese momento o verdaderamente estamos tomando conciencia de que la lonchera es una de las 5 comidas importantes al día que requiere todo niño, todo adolescente para cumplir y cubrir todas estas necesidades nutricionales, cosa que a veces nos olvidamos? Una de las 5. Ahora bien, nos ha dicho algunas de las propuestas que hay palta, ¿no? Con su enorme capacidad nutritiva. Pero también queremos saber qué es lo que no hay que ponerle. ¿Qué defectos generales hay en la costumbre peruana de poner cosas inadecuadas para nuestros niños en las loncheras? Bueno, me ha tocado visitar varios colegios para un poquito indagar cómo estamos en ese momento, ¿no? Y un clásico son los juguitos de caja. Todavía tenemos muchos padres de familia que confían porque tienen la idea de que verdaderamente les estoy dando un jugo de fruta, ¿no? Azúcar. Y es una golosina líquida llena de azúcar verdaderamente, ¿no? Que sobrepasa la cantidad que uno espera darle a un niño para no hacerle daño, para no tener caries, para que esto no impacte en su peso, ¿no? Y otra de las cosas que todavía tenemos la idea de que la galleta de soda en realidad es una cosa saludable y buena. Y el problema que tenemos con la galleta de soda es que está tan ultra procesada esa harina que casi se comporta como azúcar y tiene una cantidad por lo general excesiva de sodio. Y aun cuando seamos niños, yo lo expongo en la lonchera a excesos de, por ejemplo, sodio, en 10 años probablemente ese niño tenga hipertensión arterial. O sea, tendría que ser unos productos que sobre los cuales los octógonos llamen la atención. Si voy a optar por algún empacado, hay que tratar de evitar o con muy poquísima frecuencia
tener algo que pudiera tener octógono, pero en realidad no es necesario. O sea, nosotros podemos hacer muchas opciones desde casa con lo que ya he comprado del mercado semanal sin tener que invertir más en lonchera. Y que llegue bien, porque a veces con el calor no llega bien tampoco la comida. Justo uno de los capítulos del libro habla de estas consideraciones que hay que tener, ¿no? Que tiene que ver con el empaque, que tiene que ver con el preparado, con la higiene, con qué cosas yo puedo preparar antes para agilizar ese poco tiempo que tengo para armar la lonchera, ¿no? ¿Y cómo podemos reemplazar estos productos que usted no recomienda? Pues en realidad tenemos tantas alternativas. Si yo lo que quiero es mandarle algo que me va a dar energía, porque el rol de la galleta en realidad es energética, ¿no? Claro. Entonces yo quiero darle algo que me dé energía, pues tengo una gran variedad. Le puedo mandar camote, le puedo mandar choclo, cancha. Y si quiero mandarle algo más elaborado, porque por ahí que la lonchera de mi niño compite con algo pues más publicitado, pues hay una amplia cantidad de recetas deliciosas, sin azúcares agregadas. Díganos algunas, como por ejemplo, tengo una receta ahí de fresas con salsa de chocolate, que es una receta riquísima en hierro y muy sabrosa, súper nutritiva y saludable. Tengo recetas, por ejemplo, como panqueques hechos a base de camote con manzana, donde no requiere azúcar. Y le estoy dando todos los alimentos que este niño necesita, y para ¿no? beber, puesto que usted nos advierte contra los néctares que tienen excesiva cantidad de azúcar y poco de fruta. Totalmente. ¿Qué recomiendas para beber? Pues hay que tener en cuenta que el líquido de la lonchera tiene la función de hidratar, ¿no? Salvo que quiera un deportista reforzarle, pues le mandaré la bebida de quinoa, pero por lo general quiero hidratarlo, ¿no? Y el agua es suficiente. Deberíamos acostumbrar a que el agua sea el líquido de preferencia en la lonchera. Pero si no queremos poner agua por X razones, pues no tenemos acostumbrados, los niños tenemos el agua de fruta, el agua de manzana, el agua de piña, que no necesita endulzar adicionalmente. E incluso ahí en el libro se van a sorprender porque he colocado una receta de gaseosa saludable. ¿Cómo es eso de la gaseosa saludable? Por supuesto, se puede preparar. Tenemos simplemente el agua con gas, que es el agua carbonatada. Le voy a colocar un poco de zumo de naranja, por ejemplo, si quiero. La combino con un poquito de frutas que me dan un poco más de sabor y con eso tengo una bebida que tranquilamente podría utilizarla como alternativa, ¿no? Para ir cambiando de hábito sobre todo. Ahora, ¿cuánto debe pesar una lonchera para que su transporte no sea también perniciosa para el cuerpo de nuestros niños? Pues es bien interesante esa pregunta, ¿no? Lo que estimamos es que el niño no debería cargar más del 10% de su peso entre mochila y lonchera, ¿no? Entonces habría que hacer un buen balance en cuánto de libro estoy cargando para ver cuánto de lonchera, pero la lonchera en realidad no es algo que pese tanto, ¿no? ¿Y cómo se no debería tan cara y un gasto excesivo la lonchera? Pues utilizando los mismos elementos que yo estoy teniendo para el mercado. Los alimentos que yo utilizo son suficientes. El huevo, había mencionado el camote, tenemos la cancha, alimentos como el tarwi, el pollo, las frutas, las verduras, que son parte del mercado semanal. Ahí en este libro yo les indico cómo con estos ingredientes que ya has comprado para tu mercado, los transformas en una lonchera saludable, práctica, con poco tiempo, pero además te enseño en este libro el valor nutricional de cada una de las recetas. Otra cosa que he procurado hacer en las loncheras, hoy tenemos muchas tendencias alimentarias, tenemos muchos padres de familia que quieren que sus niños sean veganos, tenemos muchas tendencias Veganos quiere decir que no comen nada del reino animal. Entonces he, por ejemplo, incluido ahí recetas para veganos, he incluido recetas dirigidas a estos niños que están gorditos para darles algo rico y sin tener este miedo de que lo vaya a engordar, ¿no? Y recetas por regiones también, porque los productos varían, ¿no? De hecho, sin duda. Todas las alternativas de las recetas consideran alimentos e ingredientes de todas partes del país, ¿no? Para que todos tengamos pues muy buenas alternativas. Hay otra costumbre que creo que se está generalizando y quiero conocer su opinión sobre ella, que es comer de pie, como algunos animales, por lo demás. Una tendencia he visto en patios de colegios que abren y que no hay mucho sitio y que comen de pie, parados. Bueno, si estamos hablando de un snack, por ejemplo, podría ser válido, ¿no? Si estamos hablando de una lonchera ligera, porque también pueden haber loncheras tan sencillas como una fruta y algo de beber y podría ser suficiente para ese niño, ¿no? Entonces, comerla de pie podría ser una alternativa, pero no es lo más recomendable. Hay que tener en cuenta que el acto de comer es también un acto social. Es también un acto que nos enseña a tolerar y respetar.
que nos enseña además a tener los tiempos para poder masticar con tranquilidad y poder hacer un buen proceso de digestión. Es una de las cosas que también comento en la lonchera y que se refiere a por qué hacer una lonchera de manera consciente, porque si bien esta lonchera, si no es suficiente, va a afectar este rendimiento del niño. Si esta lonchera no tiene los alimentos adecuados, podría ser un factor de riesgo para generar enfermedad más adelante. Pero lo bonito de esta lonchera también es que si yo enseño a tolerar o a respetar lo diferente de otras loncheras, también estoy contribuyendo a formar socialmente a ese niño, cosa que hoy lamentablemente nos falta muchísimo. Nos falta muchísimo, sí. Un elemento que es básico en nuestro país, desde la introducción del trigo en el siglo XVI, es el pan. ¿Qué pan recomienda usted? Porque nos ha hablado de sándwiches de palta. Me encantaría. Pero no todos los panes tienen la misma calidad. Sí, son muy procesados si le das una ojeada, sobre todo las primeras páginas, vas a encontrar mi receta de pan, que la haces en 4 minutos. Y en el microondas. A ver, ¿cómo en el microondas? Claro, y en el microondas incluso, porque simplemente es una mezcla de una harina, algunos granos y semillas, la mezclas rapidito y la puedes colocar al microondas. ¿Y si no hay microondas? La pueden hacer también en horno convencional, tranquilamente, pero digamos, he tratado de reemplazar todas estas cosas que son prácticas de compro y meto sin pensar necesariamente en lo nutritivo, ¿no? Entonces, aquí tenemos estas alternativas de incluso panes, panqueques, postres, que son lo que los chicos les gusta, porque eso también es algo interesante que mencionar. A veces nos podemos esforzar mucho en armar la lonchera perfecta, Sara, pero si al niño no le gusta, ¿qué hacemos? Muchísimas gracias por venir acá, por haber escrito este libro que nos has mostrado y que nos has obsequiado, Loncheras Saludables. Gracias. Para todas las familias peruanas. Me gustaría solamente invitar a toda la gente que nos está viendo. Este 30 de marzo voy a estar en el Jockey en Crisol, donde voy a hacer una presentación muy abierta, más que todo como que un consultorio abierto para que toda la gente interesada pues pueda preguntarme y tenga la opción también de conocer el libro. Así que los invito a todos a las 6 de la tarde. Muchas gracias, Saru Abusabat. Trataremos de estar en este evento. En todo caso, tomamos nota de Loncheras Saludables. Vamos a tomar contacto con el rector de la Universidad de San Marcos después de una brevísima pausa. Okay.